Sé lo frustrante que es intentar hablar inglés y que nadie te entienda. De haber estudiado la gramática correctamente durante quizás varios años y no poder decir I'm Jesús Guardia, and it's my pleasure to teach you the secrets and the correct ways to acquire your language. Y leer un texto de forma fluida y poder expresar, por ejemplo, algo tan sencillo como Welcome to my course, etc. I'm teacher and native speaker, etc. Spanish speaker who will also learn English. I know how frustrating the phrasal verbs are. Intentar leerlo y quedarse en la mitad. Bueno, a continuación les explicaré el paso a paso que yo hice para poder tener esta forma de hablar el inglés casi acercándome al nivel nativo. No es perfecto, pero es mucho mejor que hablar I am, is. ¿Ok? Explicaré el paso a paso y bueno, espero les guste el video. Gracias. Hola, bienvenidos. Soy Jesús Guardia, profesor de inglés y hablante nativo de español. Como segundo idioma es el italiano. Inglés lo aprendí ya prácticamente hace como unos 4 años más o menos. Y les comento un poco la ruta de aprendizaje para poder pronunciar correctamente el inglés. Efectivamente, hay muchos tutoriales en internet sobre el tema, pero ninguno dice cómo comenzar. Todos empiezan a explicar los fonemas, los diptongos y las consonantes. Y tampoco explican que a partir del nivel B1 es donde se empieza realmente a estudiar el tema de la fonología. Un fonema es un sonido aislado que genera la boca al pronunciar las palabras. Es como un pequeño átomo que existe, una pequeña partícula de sonido, se llama fonema. Y en el inglés está el alfabeto fonético internacional, que es este que ven aquí. En este caso es el alfabeto fonético para el inglés americano. Y quiero decirles que si quieren tener una pronunciación correcta con leer, hablar, tienen que primero practicar los sonidos. Vamos por partes. Esto es una pequeña conversación de por qué sé gramática y no hablo inglés. La gramática y las estructuras o funciones gramaticales son importantes porque ellas nos dicen dónde va cada parte de la oración. Es como un bloque. Imagínense un edificio, el esqueleto de un edificio sin nada, con prácticamente vigas de acero, pero no tiene ladrillos. Ese es el esqueleto del inglés. Pero ese esqueleto tiene que ir rellenado de ladrillos, cemento, vigas, se une todo y forma un conjunto. Sería la primera estructura, el sujeto. Siempre va de primer lugar en las afirmaciones positivas. Luego el auxiliar, que se puede omitir en afirmaciones positivas, do, did y does. La acción, que es el verbo, y el complemento. Esas son las estructuras para cualquier frase. Luego de allí se van agregando otras cosas, sustantivos, adjetivos, partículas, preposiciones. Ya al entender las estructuras y poder saber e identificar en cualquier texto de inglés de nivel A1 a 2 con vocabulario básico, incluso phrasal verbs, se puede hacer. Quiero decir que aprender el lenguaje fonético no es que vamos a hablar como si fuéramos nativos americanos, es casi como si fuéramos nativos. No se va a percibir tanto la diferencia. Claramente ellos entienden mucho más los fonemas porque desde pequeños están acostumbrados a los sonidos y un ligero cambio del sonido pues es percibible como nosotros cuando sabemos que una persona habla español pero porque lo ha aprendido mucho después. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, entender las estructuras del inglés. El nivel A1, A2. Las funciones básicas de las estructuras. Recomiendo los tiempos simples. Los tiempos simples y aún no tocar verbos irregulares. Sí, los más comunes. Porque en ese periodo de tiempo estamos entendiendo el inglés. Apenas comenzamos a diferenciar las estructuras del español con el inglés y comenzar la rutina de no traducir.
es pensar en inglés. Dicen muchos, piensa en inglés, pero no dicen cómo. Pensar en inglés es incluir las estructuras del inglés y no adaptarlas al español. Cuando uno tiene una frase en español, siempre quiere ponerla como si fuera al español. Ahí el problema. Luego de haber entendido bien la parte gramatical, las estructuras, verbos modales, verbos frasales, los auxiliares, algunos conceptos básicos que no vas a conseguir en libros, algunos conceptos que están errados, por ejemplo, dicen que los verbos se conjugan, cuando realmente el auxiliar es el que lleva el tiempo de la oración, el verbo siempre se mantiene en su forma. Lo que tiene el verbo son formas gramaticales, forma de ing, forma de diferente forma de participio, pero nunca te va a llevar el verbo al tiempo. El auxiliar se encarga y lo tengo comprobado con el will. Will, que es el auxiliar del futuro, lleva al verbo al futuro. Luego de entender bien la estructura, vamos a comenzar a decir qué sonidos existen en inglés que no tiene el español. Y atacar esos sonidos que existen en inglés pero no existen en español por separado. Luego de ello, al entender esos sonidos, empezar a practicar con textos muy simples y a imitar el sonido y tratar de buscar por uno mismo el sonido más similar que se pueda. Luego de ello vienen otras partes del inglés hablado, speaking, que es linking, que es unir vocal con consonante, vocal con vocal, consonante con consonante, algunos aspectos del inglés hablado. Después vienen los grupos de pensamiento, viene la entonación. Entonces son varios procesos que hay que ir atacando paso a paso. Voy a dar una pequeña explicación de los sonidos vocálicos que existen en el inglés hecho por un hablante nativo. Que el hablante nativo no se aproxima a los sonidos del inglés, sí, porque los sonidos existen, la única diferencia es que hay que saber producirlos. El aparato fonador tiene la capacidad de imitar cualquier sonido. Lógicamente no con la misma exactitud, porque hay aspectos de la pronunciación que se logran con el tiempo y se percibe esa diferencia entre un hablante nativo y un hablante no nativo, pero la idea es acercarnos lo más posible a hablar como un hablante nativo, valga la redundancia. En este caso será el inglés americano. En el inglés existen 10 vocales. Ahí ya tenemos la primera diferencia. Tenemos unas vocales que son largas y otras vocales que son cortas. Generalmente esta información es para tener claro que existen dos tipos de vocales, de sonido largo y de sonido corto, solamente para información, porque en el momento de hablar inglés yo no voy a estar pensando, un momento, hablante nativo, déjame pensar si la vocal es long o short. No, esto es a efectos de entender cómo funciona el alfabeto fonético internacional. Entonces, en español tenemos A, E, I, O, U. Y ya no más. Y en español es un lenguaje que tanto como se lee, se escribe, se pronuncia, porque es fonético. Mientras que el inglés no es un idioma que se rige por la fonología. Tiene como dos tipos de lenguaje, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, porque el lenguaje hablado es esto que está aquí. Cuando van a ir a un diccionario y buscan una palabra, pueden encontrar entre dos slats o rayas verticales un símbolo. Ese es el alfabeto, porque ese es el alfabeto fonético. Entonces existen dos tipos de alfabeto. Ahí está el problema y hay que atacarlo desde el principio. Comenzamos con la vocal que realmente hay una unión entre la E y la A. Hay unos patrones vocálicos que son muy importantes, pero por ahora lo que me interesa es que sepan el sonido de este sonido, que su símbolo es como una I, es el sonido largo y sería el sonido vocálico I, como de iglesia. Este sonido lo tenemos en español, es I, pero un poco más largo, y se pronuncia
it, no eat, it. Se pronuncia la combinación de la E y la A al final de una consonante, se pronuncia it. Luego viene el sonido corto con este símbolo, que realmente es como casi una E entre una I. Es como E. Sería set, set. No sit, sino set. Luego viene la vocal O corta, que es como decir, se puede más o menos aproximar a un O, pero se pronuncia cut, cut. Es muy corto, muy rápido. Uh, uh. El sonido viene de la garganta. Uh, good, good, good. Es una U muy corta, muy, muy corta. Este sonido un poco más difícil porque no existe. Otro sonido que sí existe es el pero hay que pronunciarlo redondeando los labios, sacando un poco los labios hacia afuera, como cuando se va a dar un beso, algo así. School, school. Este sonido existe en el español, uva. Digan uva. Es school. Vamos a la E abierta. Es casi como la E en español, pero es abriendo la boca y pronunciando una E. Abren la boca, como decir A, pero dicen E. Abrimos la boca un poquito más hacia arriba y la lengua hacia atrás. Sería ek, ek. Este sonido es muy importante, se llama schwa. Es un sonido neutro que no tiene fuerza. Esto es para la reducción del acento y es una de las formas de hablar inglés nativo. Cuando hay grupos de pensamiento, lo que son las partículas y algunas palabras como aquellas como los artículos no se pronuncian. Se reducen y el schwa, que es como es una forma muy relajada de decir Imaginen que están viendo algo y dicen se pronuncia about, about. La acentuación realmente está en esta parte. El sonido de la E abierta, que ya no sería una E sola, sino la R, influye mucho en el sonido y este es el inglés americano. Entonces sería early, early, early. Este sonido tampoco existe en el español. Vamos con la A abierta en forma de O. Ustedes van a pronunciar una A y pronuncian una O. Abren un poco la hoja. En vez de decir A, dicen O. O. Abren la boca como decir A y dicen O. 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 Bowl. Bowl. Esta vez es explosiva. Pa, pa, bilabial. Bowl. Vamos con la famosa AE, que es como una A muy abierta, súper abierta, es A. A. Casi como pero rápido. A. Apple. 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 La E no se pronuncia, es silenciosa. Y la L quedaría con la P y la L. Paul. Apple. Y esta A prácticamente es A, normal, October. October. Perfecto. Ya tengo los sonidos de las 10 vocales. Hay que practicarlos. No van a salir perfectos. Escuchar prácticamente
las palabras en un diccionario que contenga el sonido. Y las vocales que tenemos en inglés son prácticamente diferentes porque esta no existe, la O en forma de A tampoco, el schwa menos, la E con forma de A, tampoco existe, y la EA tampoco. La A existe, October, burr. Y esto sería las 10 vocales. Como pueden observar en el Word Reference, podemos ver la palabra, tenemos las dos. Esto sería el IPA. Aquí estará la forma de cómo se pronuncia. Entonces, el fonema que estábamos discutiendo, que es como la October. October. Si no quiere ver, está el que no existe, que es un schwa como con una R, Y hay dos formas de pronunciarlo, la forma normal y la forma sin acento, que es la que yo intenté replicar. October. Prácticamente el schwa hace que la R suene sin la A. Es October. Hay dos formas, October y October. Aquí está el fonema acentuado, October. October. Y ahí es una de las formas de practicar los sonidos. Ahora vamos a ver los fonemas que sí existen. Eat, una I corta como una sería set. La U larga, que es school. Y la A. Ya teniendo los sonidos vocálicos que existen, luego vemos los patrones, que es otra clase. Se tiene que empezar a trabajar con los que no existen, darle más atención. Y ir practicando con palabras. Este es un patrón, por ejemplo, la E y la A, y la R influyen mucho en el sonido, entonces sería early. Y así poco a poco se va trabajando las vocales con palabras sueltas. Luego tocaré los dictongos. Si estás interesado en clases como estas, puedes comentar el video y te diré paso a paso cómo contactar conmigo para clases personalizadas.